ahora continuamos con este libro del cual tuvimos un conversatorio a principios de año, en el marco del Día de la Zulianidad. Lanzamos el libro en formato digital en Amazon y ahora por fin lo tenemos en físico, en carne y hueso. Este libro es el resultado de una investigación, una tesis doctoral, es el resultado de lo que veníamos conversando al principio de esta jornada, cuando hablábamos de la diferencia entre cumplir el requisito de la metodología y el asumir un reto verdadero para una investigación académica. Alonso ha construido para el rigor académico, ha construido una investigación que tiene un valor de transformación social, de definición de lo que somos a través de, por supuesto, la investigación de la arquitectura, que es su área de la profesión, pero yo colocaba en el programa arquitecto y antropólogo, y lo decía porque la raigambre de este libro, a pesar de que es un análisis antropológico, es un análisis arquitectónico, yo siento que es una arquitectura antropológica, ¿no? Es decir, porque está logrando definir quién es el pueblo wayuu a través de su arquitectura. Este es un libro que espero sea de utilidad para los pueblos, que sea de utilidad para nosotros los alijunas, y que nos permita entender las crisis, los problemas, las deficiencias, pero al mismo tiempo admirar las soluciones, entender la lógica con la cual un pueblo, una nación como la nación wayuu, la lógica con la cual se relacionan con el medio ambiente y constituyen comunidades que le dan respuesta a su cosmovisión también desde los materiales, desde la construcción de un confort que es diferente a nuestra idea del confort, que es diferente a nuestra idea del hábitat, ¿no? Alguna vez alguna persona analiza la manera en la que viven las comunidades wayuu en el medio de la sociedad y quizás no logran ver que estas maneras diferentes, a pesar de estar dentro de la ciudad, de organizar su hábitat, su vivienda, obedecen a factores que están dentro de la diferenciación de nuestro pensamiento y dentro de la diversidad que produce vivir en una lengua diferente con una cosmovisión diferente. Todo esto está en este libro, que ya lo habíamos conversado en enero, pero quizás es el primer documento editorial producido desde Venezuela de este tema, porque hay algunos antecedentes en Colombia del análisis de las casas, de la vivienda wayuu, y hay trabajos en torno a esto desde la antropología, pero este trabajo desde la arquitectura, bueno, ofrece una revisión importante de lo que es la vivienda wayuu. Estoy muy contento, Alonso, de que ya te lo dije en enero y te lo repito, de que nos hayas permitido editar este libro y ser parte de esta contribución a la identidad cultural zuliana a partir de la conciencia de que la zulianidad no puede existir sin la presencia preponderante del pueblo indígena más grande de Venezuela, que es el pueblo wayuu, y que estamos en la lucha, bueno, en la construcción de una identidad amplia, de una identidad que se consolida a través de la aceptación de la ósmosis que hay entre las naciones. Es decir, Maracaibo no podría ser Maracaibo sin la relación con el pueblo wayuu, y viceversa. Esto lo demuestra el libro. El pueblo y la comunidad wayuu, tanto la de Maracaibo como la de Mara, como la de La Guajira y la Alta Guajira,
obedecen a interrelaciones que tienen siglos constituyéndose, generándose, y que hoy tienen un resultado que es lo que somos, ¿no? Y un poco desde la arquitectura tú lo defines en este libro, ¿qué es lo que somos? Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Sí, efectivamente, la vivienda Wayúu es una mirada sociocultural. Sí, es un trabajo, un estudio antropológico realizado por un arquitecto, efectivamente. Es una mirada distinta, se quiere, nace fundamentalmente de un proceso de investigación en la maestría de vivienda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz, donde se hace una descripción arquitectónica de todos los elementos de la vivienda, tanto tradicional como la vivienda urbana. Particularmente la vivienda urbana, el fenómeno urbano de la vivienda es el que hace énfasis en este trabajo. Se hace una revisión muy minuciosa de lo que son los antecedentes de la descripción de la vivienda Wayúu en la Alta Guajira, hablo en Colombia. Ahí se toman algunos ejemplos allí de libros, textos, bibliografías que existen, y se hace una recopilación para reconstruir lo que es el fenómeno cultural construido de este pueblo indígena. Como decía Luis, es el principal pueblo indígena de Venezuela, pero no solamente de Venezuela, de Colombia. Y digamos el que ha tenido más éxito de adaptarse a la sociedad occidental, de ser parte fundamental de la zulianidad, de la venezolanidad, y ya sabemos que hay Wayúu en todo el país, prácticamente en todo el país, en Caracas, en Valencia, hay comunidades de Wayúu consolidadas, que es una muestra de cómo este pueblo indígena se ha adaptado y ha tenido éxito de mantener su cultura digamos, siendo minoría. Entonces, este estudio, como ya les mencioné, forma parte de la tesis, un trabajo especial de grado, donde participaron antropólogos. La tutora de este trabajo fue la doctora Carmen Laura Paz, ella es Wayúu, y antropóloga, fue la que dirigió, digamos, el trabajo desde el punto de vista antropológico. Y por la parte de arquitectura estuvo la licenciada, la arquitecta, Elizabeth Sáez, y asesores también de otros antropólogos que estuvieron al tanto de este trabajo. ¿Cuál fue el producto? El producto fue un compendio de configuraciones arquitectónicas de la vivienda Wayúu. Este libro está repleto de imágenes, de planos, de descripciones de las viviendas que los Wayúu desarrollan en la ciudad de Maracaibo. Sabemos que los constructores Wayúu, digamos, el arquitecto anónimo en cierta forma, los constructores que son los que las personas que participan en el proceso constructivo en las ciudades. O sea, los Wayúu son los que tienen la mano de obra, son los que participan en la mano de obra en las construcciones. Y esa experiencia de participar construyendo casas, construyendo edificios, construyendo centros comerciales, la llevan a los barrios y reproducen un estilo particular de vivienda muy parecida a la vivienda de los Aliuna. O sea, hay una línea muy delgada entre lo que es la vivienda Wayúu y la vivienda Aliuna. Y la diferencia es la cultura. Donde hay una vivienda Wayúu, ahí se va a notar los elementos culturales, los elementos simbólicos que la caracterizan. Como por ejemplo, podemos ver una casa típica tradicional de Maracaibo, son 3 habitaciones, estamos hablando de las viviendas de la suburbio urbana, en los barrios. 3 habitaciones, sala, cocina, comedor, que es el mismo modelo que el gobierno le otorga a la población en general. Pero el Wayúu le da el toque particular, le coloca una entramada. Convierte las habitaciones en los espacios de los chinchorros, donde va a vivir la familia y donde va a estar la interrelación familiar durante las noches. En el día van a estar en el exterior, en la enramada, en los árboles,
que forman también esa configuración arquitectónica de una vivienda muy distinta desde el punto de vista simbólico. El libro documenta algunas prácticas socioculturales, Wayuu, digamos, esto es lo más interesante del libro, que se vinculan aspectos culturales de la cultura Wayuu con la vivienda, en este caso con los sueños. Vamos a ver narraciones de los mismos Wayuu con los cuales se trabajó durante el trabajo etnográfico que se hizo en el barrio 23 de marzo de Maracaibo. Vamos a ver las narraciones de ellos mismos, acá están transcritas, aspectos de los sueños, cómo están los sueños vinculados a cómo ellos adquieren la vivienda. Y también tiene que estar vinculado con el tema de cuando una vivienda adquiere un mal y cómo se le saca el mal a la vivienda desde el punto de vista de la interrelación con las religiones, ya sea católica, porque aquí también hay narraciones que tienen que ver con la Virgen de la Chinita, y también con el rito marialioncero, que es la santería, y la religión evangélica. Entonces, todos esos elementos culturales, socioculturales, inciden en cierta forma en la configuración de un fenómeno material que tiene ciertas características particulares en Maracaibo. También vamos a ver lo que es el tema de la matrilinealidad. Esto tiene que ver con en los barrios Wayuu. Hay más de 200 barrios en Maracaibo. De Wayuu, si se quiere, que tienen mayoría población Wayuu. Este principio es donde está la madre, alrededor están los hijos. Y uno va y hace el levantamiento etnográfico y puede ver que donde está la madre, alrededor, las casas que están alrededor son de los hijos y de los nietos, y se construye toda una dinámica social allí que reproduce sus hábitats en la ciudad de Maracaibo. También vemos el tema de la simbolización del espacio, el tema del afuera, el adentro, lo sucio, lo limpio. Todo eso está vinculado al tema de la vivienda. Porque el baño no puede estar dentro de la vivienda, porque tiene que estar fuera. Todo eso tiene una explicación sociológica, antropológica, y eso se recoge en este libro. Para culminar, quisiera leer como síntesis unos párrafos acá que marqué en el libro, que hacen una síntesis del trabajo que estamos presentando esta tarde. Aquí está 329. Ok, es la vivienda erigida hoy día en el contexto de la ciudad de Maracaibo, una reminiscencia de su noción residencial que durante siglos ha redefinido, reinventado y reconfigurado en los diversos procesos de alteridad que llevó a cabo con los grupos sociales occidentales con los que hizo vida en los territorios de la península de La Guajira, pero adaptada en un momento coyuntural en el que la globalización ha afectado de alguna forma a su sistema sociocultural. Múltiples configuraciones se encontraron en el análisis exhaustivo de las viviendas erigidas en el barrio 23 de marzo. Estas podrían ser muchas más y día a día han de ser complejas y múltiples, porque la cultura Wayuu en este contexto tiende a cambiar a la par de las otras sociedades con las que convive. El reto es pues reconocer esta realidad diversa y cambiante en la que esta sociedad hace resistencia cultural ante modelos que no se adaptan a sus modos culturales propios de habitar, de vivir el espacio doméstico cotidiano en el que se jerarquizan las operaciones espaciales en función de ciertos simbolismos y de prácticas lógicas entendibles para ellos desde sus concepciones cosmogónicas, y en el que el extraño, el alijuna, ha de saber valorar la gran riqueza espacial de la arquitectura doméstica Wayuu. El camino apenas se comienza a recorrer. Esta aproximación a la configuración de la vivienda se constituye en el paso inicial de las investigaciones dirigidas al hábitat de la vivienda indígena en los barrios informales de las parroquias en las que se asientan mayoritariamente. La ciudad de Maracaibo está construida en retazos heterogéneos que han de ser cosidos e integrados al sistema local de desarrollo. Es una problemática que día a día se cierne sobre el futuro sustentable de la misma. Las instituciones competentes en esta materia no pueden seguir de espaldas ante una realidad que se materializa en más de 200 barrios indígenas dentro de los límites legales de Maracaibo. Muchísimas gracias.
Bueno, hagamos un pequeño paréntesis para permitir algunas preguntas, al menos 2 preguntas. Si alguien tiene preguntas, mi amigo el ociólogo Ender Colina. Si a ti algún día te consultaran, tanto la empresa privada como la pública, si te consultaran a la hora de construir viviendas masivas o populares, yo nunca he entendido por qué Fruto Viva era una figura del gobierno y nunca le dejaron construir una casa. O sea, Fruto Viva estaba en contra del cemento. Y él primero decía que sembrarlo el árbol primero después la vivienda. Y eso nunca. Terminaron haciendo construcciones iguales, las mismas construcciones a fuerza de cemento. Y teniendo a Fruto Viva, que le pudo ahorrar dinero al país, le pudo poder funcionar unas viviendas ecológicas, dinámicas, adaptadas a la realidad. Si a ti te presentaron un proyecto sobre construcción de viviendas y tú harías un estudio, me imagino, antropológico, sociológico, de dónde van las viviendas. O sea, que no serían iguales las viviendas que vas a construir en Coro, en Falcón, en Trujillo, que las que vas a construir de pronto en Maracaibo, en el sector de población como en Aguayú. ¿Qué posibilidad hay de que eso se dé? Si eso se hace, no se hace, o todo el mundo construye vivienda. Y recuerdo una canción de un compositor puertorriqueño llamado el Pete Muri Alonso, que se llama Juan Albañil, que la canta Mael Rivera, donde dice: Juan Albañil, tú construyes una vivienda que nunca vas a vivir en ella y nunca la visitarás. Entonces tú estás diciendo aquí que ellos reproducen, como la mayoría de la mano de obra de la construcción son guayú, entonces lo que ellos aprenden allí lo trasladan a su barrio, a sus comunidades. Entonces, ¿qué sugerirías tú a la hora de construir viviendas para que se tomaran en cuenta esas particularidades y hacerle a guayú o a andino o a un falconiano el tipo de vivienda que ellos, los falconianos también les gusta tener su enramada, su chichón? Sí, bueno, Fruto Viva en realidad fue muy criticado, ¿no? En los círculos de la arquitectura académica todavía hay críticas con respecto a lo que Fruto Viva proponía. De hecho, lo veían como una figura utópica, que era como que impensable construir lo que proponía y muchas veces incomodaba a los círculos, digamos, de colegas arquitectos. La vivienda indígena, en cierta forma, está imbricada al tema cultural, al tema del cambio cultural. O sea, no podemos dejar de pasar de largo entender lo que es el cambio cultural. El cambio cultural ocurre en todas las sociedades. Y entre los indígenas, el cambio cultural ocurre de forma en desventaja, porque podemos ver ejemplos de algunos cambios culturales en algunas sociedades. En el caso de, por ejemplo, los andinos que vienen a Maracaibo, ellos cambian, se adaptan. Pero en el caso de los pueblos indígenas es distinto, porque hay otros elementos más allí que influyen, que tiene que ver con sí. Hay elementos allí que influyen, que tiene que ver con que son denigrados, existe racismo, todos esos elementos afectan. Entonces el cambio cultural tiene mucho que ver y tiene que ser estudiado, y es lo que los antropólogos desde la Universidad del Zulia han venido desarrollando, lo que son las identidades y las alteridades. Si no hay esos dos elementos, es imposible que se entienda la cultura como tal. Entonces, lo primero que se debe hacer es preguntarle a los indígenas qué es lo que quiere. Ya lo hemos visto con la actuación del Ministerio de Pueblos Indígenas en las políticas de vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahí se ha hecho un despliegue amplio de políticas. ¿Y cuál es lo que se le propone a los indígenas? ¿O qué es lo que se les impone desde el Ministerio de Pueblos Indígenas? Es la misma política de vivienda. Ahí no hay diferenciación, ni siquiera de materiales, con el respecto al tema, ¿no? Y tiene mucho que ver también con el tema cultural.
Hay mucho trabajo que hacer también desde las universidades. Indudablemente hay que pasar por un proceso de descolonización para poder atender y para poder entender el problema en su máxima, digamos, en su expresión más genuina, y poderle dar solución asertiva desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la arquitectura. Y lo que le quiero decir es que es un trabajo multidisciplinario donde tiene que haber muchas disciplinas involucradas para que el trabajo no sea el que se mostró en Siruma, el que se mostró en Patria Bolivariana, el que se mostró en Ciudad Cojoro, que son unos ejemplos de urbanismo que se les construyó a los guayú en el estado Zulia. Gracias. Tenemos 100 años de retraso entonces. Sí, estamos... El asunto del baño en el libro es una cosa, es decir, van y le hacen una casa que saben que la van a usar los pueblos indígenas con un baño adentro y culturalmente no funciona. Porque hay nociones, hay creencias y concepciones que no compaginan. Quiero hacer una pregunta respecto a eso. Él estaba primero y después podemos hacer una más, porque tenemos a la profesora Ana María ya esperando por su turno. Una aclaratoria rápido, hablaste de que tu investigación aborda también la parte urbana. En la concepción de la organización del territorio, los guayú uno siempre asociaría que es rural, pero ¿existe la concepción urbano-rural en la vivienda guayú? Sí, de hecho el libro tiene un capítulo que habla de la urbanización. Entonces es como trasladar el concepto de lo rural a la ciudad. Es como hay unos textos allí que lo hacen la aclaratoria. Los guayú en la zona noroeste tienen sus rebaños de chivo. Entonces eso es una expresión de la urbanización de la ciudad. Y no solamente en la ciudad, en otros pueblos también vemos esos aspectos. Y eso impacta en cierta forma. Hay una anécdota con respecto a eso en Ciudad Lozada. Los guayú que les dieron vivienda en unos townhouse de 4 pisos no se adaptaron porque tenían rebaños de chivo. ¿Y dónde iban a ubicar esos rebaños? Entonces ahí falla la política, ahí falla la concepción, pero eso es de raíz. Desde la universidad los profesionales tienen que entender que hay una diversidad, y los guayú son parte de esa diversidad cultural del Zulia. O sea, todo plan de desarrollo debe incluirlo como elemento expresivo. Mira, ahora tiene que hacer un libro de las viviendas Te corresponde a ti ahorita el turno. Construyen esas puras con trapo, de tela. Quizás intentaron subir el rebaño y al no poder domesticarlo para que entraran. No, me escuché mucho chiste de eso, que ellos subían los rebaños a guardarlos en los apartamentos. ¿No sería verdad? Sí. Con respecto a lo que yo digo en San Francisco, hubo un urbanismo que le hicieron a los guayú. Quiero publicarlo. Bueno, pero conversamos de eso cuando terminen las presentaciones. Vamos a escuchar a los compañeros. Hubo un tema de que ellos no viven allí. Todo lo que es Frente Regional del Sur es los que vivían allá. En aquel entonces hubo una política, les construyeron una casa y ellos ahora no viven allí, sino que hicieron allá sus churuatas, sus casitas de lata, sus palitos, sus cosas. ¿Por qué sucede eso? Esos son los yucpas en San Francisco, los yucpas. San Francisco, por la pésimo saco, por son los yucpas. Se metieron allí. Porque prácticamente no están adaptados. O sea, ellos tienen en su noción, digamos, cultural, de una forma de vivir. Fíjense que cuando uno ve las viviendas de ellos, reproducen la vivienda que uno ve en la sierra, hablando de los yupas. Y pues se pongo a pensar, ¿por qué no les hacen unas viviendas como ellos las construyen? Tienen unas dimensiones, hay unas dimensiones específicas y las hacen con materiales de cierta forma que se adapten al clima o que sean sustentables. Pero no, lo más rentable, y tiene que ver con la dinámica capitalista en la que estamos envueltas, el cemento, el concreto, eso tiene todo su mercado y eso tiene la razón de ser de las políticas. Mira, yo bajé en estos días al río Limón, bajamos a las casitas esas, que son 4 casitas, 5 casitas que están allí, a tomar una foto a un candidato que quería lanzarse a no sé qué cosa, y aprovechamos de hablar con las personas. Ellos tienen su casa de pilotes de cemento, ¿no? Pero la casa ha ido creciendo
porque han hecho con caña brava y con mangle, han hecho la cocina donde lavan el plato, han hecho, entonces la casa como que tiene, han ido haciendo su patio, han ido tomando el espacio. Yo les pregunté que qué les parecía y me dicen, bueno, lo mejor de esto es que no tengo que estar cambiando el mangle del cuarto, de la habitación que siempre está, pero como la casa es pequeña, yo la estoy creciendo, la estoy haciendo más grande y tienen un palafito en el medio allá para que los niños, porque es una pequeña comunidad de 6 casas, 7 casas. Esa mezcla sería interesante, tienes que hacer, te falta el pueblo Barí, el pueblo Yupa. Sí, yo te comenté. ¿Qué investigación? Yo te comenté en esa oportunidad que hicimos la charla de que estaba trabajando con un libro, quería hacer una triada de libros indígenas. El otro libro es La vivienda japreria, no hay nada escrito sobre los japrerios. Y otro que recoja las etnias de la sierra, Yucparí, o hacer una recopilación, porque yo tengo algunas publicaciones en artículos científicos que tienen que ver con vivienda, una cronología histórica de vivienda indígena de Venezuela, hacer esa recopilación y publicarlo como un texto íntegro. Sultana del Lago es tu casa, aquí no hay problema con eso. Bueno, muchísimas gracias, vamos a darle un aplauso a Alonso por su trabajo. Y gracias, Alonso, por la confianza y por permitirnos ser parte de este proceso histórico, de este libro que ve la luz, La vivienda Wayuu. Gracias. Vamos a parar la grabación. Profesora Ana María. No, dice que no es de mucho agrado. Ay, Dios mío. Pero no quisiera que tampoco lo fueras a mencionar. No, yo tengo unos amigos pues, empezaron a tener dinero que tenían animalitos y cosas. Y el señor les hizo. Qué lástima. Pero la compañera de Joel. Las muchachas lavaban